Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con el doctor David Torres, quien es epidemiólogo y amablemente accede a esta entrevista. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, estamos intentando entender cuál es una buena fórmula para evitar enfermedades crónicas. Entiendo que esta situación, bueno, si es una Ujú, enfermedad contagiosa, no sé si se puede evitar o no, pero cuando es una enfermedad que tiene relación con un mal hábito, con una forma de vida que puede llevarnos a desarrollar algo que después nos vamos a poder sanarlo. Cuéntenos un poquito de qué se trata. ujú. Primero, como parte de la definición del problema, te quiero contar que las enfermedades crónicas no son necesariamente causadas por un agente en particular, sino que es la suma de distintos factores que aumentan o disminuyen el riesgo que uno tenga la enfermedad. Por ejemplo, eh, a- si estamos hablando de la hipertensión o la diabetes o las personas que tienen problemas al corazón, tenemos un componente que es genético, ¿cierto? El componente genético que uno no lo puede modificar y tenemos componentes que son producto del medio ambiente y otros que son producto de nuestros hábitos y conductas. Ok. Por darte un ejemplo, si uno vive en un lugar donde la contaminación es muy alta, el riesgo de tener enfermedades respiratorias o el riesgo de tener vida más sedentaria, que además aumenta la probabilidad de tener eh, enfermedades como la obesidad o la hipertensión, esas tienen un componente que es del ambiente, también tiene un componente que es genético Ya. y también tiene un componente que es de los hábitos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si trabajamos en Calama y estamos Claro. fumando, sabiendo cómo es todo eso, el riesgo es mayor que si en el mismo lugar no fumamos. Si nosotros somos hijos de padres sanos y de familias que son en general longevas y que no tuvieron enfermedades respiratorias o enfermedades asociadas con la presión arterial o con el Ujú, corazón, ujú. nuestra probabilidad de tener esas enfermedades crónicas también disminuye. Ese es un factor que no podemos modificar, así como el ambiental no lo podemos modificar. Por lo tanto, los factores que nosotros podemos modificar es donde tenemos que enfocarnos para disminuir nuestro riesgo. Y cuando hablamos de disminuir el riesgo, no quiere decir que desaparezca ese riesgo. Entonces, por ejemplo, nosotros todos escuchamos este caso de las personas que, superatletas, que se cuidaba, comía bien, etcétera, y se murió de un infarto. Sí, ¿Ok? sí, O esta persona que fue gorda toda su vida y comía un montón de comida grasosa o qué sé yo, y ahí está a los 80 años haciendo lo mismo. ¿Te claro. fijas? Entonces, los hábitos nuestros no definen que uno tenga la enfermedad, lo único que hacen es modificar el riesgo de que alguien tenga o no la enfermedad. Y, Entonces, y ese rango se mueve entre, por ejemplo, si la prevalencia de hipertensión es del 20%, entonces uno con factores de riesgo puede tener un riesgo de 25 o 30%. Y si uno no tiene los factores de riesgo y además se cuida, etcétera, ese riesgo uno lo puede disminuir a un 10% más. Entonces se mueve en un rango, porque cuando hablamos de la prevalencia hablamos del problema en toda la población sin ya. considerar el riesgo individual. Cuando metemos los factores de riesgo individual, modificamos Ok, ese riesgo. ok. Doctor, Ujú, ahora, ¿cuál sería de alguna forma una enfermedad que por este tipo de hábitos, por cualquier hábito ujú, que tengamos, que sea un mal hábito obviamente, tenga una alta ujú. incidencia en la población y cómo podríamos evitarlo? El que usted dijo, la obesidad, el sobrepeso, ¿será algo que es fuerte o la gente que fuma o el tema del corazón, la diabetes? ¿Cuál es lo que más se Ujú. repite y cómo podemos mejorarlo? A ver, cada cosa que nosotros hagamos repercute en disminuir nuestro riesgo en alguna, pero al mismo tiempo puede aumentar el riesgo en otras. Por Ya. ejemplo, si yo soy deportista y tengo una vida sana para evitar tener problemas al corazón, o disminuir el riesgo de hipertensión o el riesgo de obesidad, por Ujú. ejemplo,
estoy más expuesto a tener patologías del tipo osteomuscular, ¿ok? Sí, Entonces, de lumbagos, claro, luxaciones, que al final pueden repercutir en artrosis o que sé yo. Eso puede ocurrir, ¿ok? Si yo em, tomo medidas para disminuir la obesidad, depende mucho de qué medidas uno tome, porque todos creemos que hay una sola medida para reducir la obesidad, o muchas personas creen que una sola es la medida necesaria para disminuir la obesidad, y entonces se mueven en el balance energético, ¿cierto? Entonces dicen, ya, voy a comer menos calorías, por lo tanto, si como menos calorías voy a bajar de peso. Pero también hay que considerar, y eso es lo que las personas creen, y que ellos, dentro de su racionalidad, hacen esa decisión y hacen una dieta en el fondo para bajar de peso. Cuando lo que sabemos es que las dietas en general funcionan en forma parcial, muchas veces las personas rebotan de las dietas y lo único que se ha demostrado que tenga algún valor consistente es en modificar los hábitos alimenticios. O sea, si yo como torta todos los días, pan todos los días y, eh, y mucha carne, ponte tú, mi riesgo de tener obesidad es mayor que el de alguien que no come tanto pan, que come claro. más frutas y verduras, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, pero esa conducta tiene que ser modificada en el tiempo. Yo no disminuyo mi riesgo de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades respiratorias por dejar de fumar una semana. ¿Te fijáis? Sino que lo que yo tengo que hacer es tratar de disminuir mi consumo de cigarro y eventualmente suspenderlo, pero suspenderlo para siempre. Igual que el consumo de alcohol o el consumo de Azúcares, alimentos grasas. procesados, azúcares, etcétera. Entonces, pero tiene que ser algo que sea persistente en el tiempo, porque si no, en el fondo estamos jugando a una especie de carrusel o de montaña rusa donde nos vamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y no sabemos cómo estamos. Entonces, cuando subimos de peso, cuando nos sube la presión, qué sé yo, nos desesperamos, hacemos cosas a lo loco y después nos baja y nos relajamos de nuevo. Y eso la verdad es que produce más, no solo más problemas, sino que más estrés en las personas que cuando uno toma una decisión consciente de hacer alguna modificación Para siempre. que tenga duración para disminuir los factores de riesgo. Por Ok. ejemplo, ¿cuáles son las cosas que nosotros sabemos que podemos modificar? Primero, dejar de fumar, absolutamente. ¿Ok? Segundo, disminuir en forma importante Ujú. las azúcares procesadas y los alimentos procesados. Ya. Las hamburguesas, las papas fritas, el azúcar, ¿cierto? Eso, tratar de disminuirlo lo posible y preferir por alimentos que tengan unos dos o tres ingredientes o que sean no procesados como verduras o frutas. ¿Ok? Ok. Ok. Esas son intervenciones que ayudan no solo a bajar de peso, sino que además ayudan A mejorar disminuir todo. el, el riesgo de hipertensión, el riesgo de diabetes, Ok. etcétera. Ok. Si yo tengo, ya tengo las enfermedades diagnosticadas, Ujú. no quiere decir que yo esté condenado necesariamente a tomar medicamentos todo el tiempo, porque Ya. eso uno dice, ya, usted es hipertenso, entonces esta pastilla es para siempre. Y si sigue con la presión alta, le vamos a dar otro medicamento, ¿ok? En el caso de la resistencia a la insulina, ponte tú, o lo que las personas llaman la prediabetes. Ujú. Entonces, te vamos a dar esta pastilla para que no te suba tanto el azúcar. Entonces, cuando uno le da la pastilla, uno dice, ya, con la pastilla no me va a subir el azúcar, sigo comiendo lo mismo. No, ¿Te la idea fijas? es cambiar todo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es modificar. Y si uno modifica la dieta en alguna forma, a lo mejor no necesitas pastillas o necesitas Ok. los medicamentos en un periodo relativamente corto, donde permita lograr el equilibrio entre lo que uno está comiendo o los hábitos que uno tiene y el azúcar en la sangre, por darte un ejemplo. Ok. Tampoco tenemos que ir al gimnasio todos los días, una hora, para mantener una buena actividad física, sino que las personas, sobre todo las personas mayores, Ujú.
caminando consistentemente 20, 30 minutos a buena velocidad todos los días, disminuye importantemente su riesgo cardiovascular. Entonces son pequeñas medidas que al comienzo parecen, no, esto es imposible, no puedo dejar mi chocolate de la noche. ¿Te fijáis? Cuando en realidad uno puede ir de a poquito acostumbrándose a comer la mitad del chocolate, después un cuarto, o qué sé Así yo. es. En el fondo uno va modificando y al final no necesitáis chocolate y cuando tenía el chocolate uno dice, lo mira y dice, ya, lo voy a dejar acá. ¿Cachai? Ok. Entonces, esas cosas son las que nos ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. No son grandes cambios de un día para otro, ni son medicamentos, sino que son pequeñas modificaciones, pero pequeñas modificaciones que son consistentes en el tiempo y de larga duración. Ok. Ujú. Doctor, gracias por haber estado con nosotros y habernos dado esta explicación. Que esté muy bien usted. Muy bien, adiós. Adiós. Estuvimos ahí en especial de prensa conversando con el doctor David Torres, epidemiólogo de la Universidad de los Andes.